Y sin duda, el fin de semana, quien ocupó cobertura fue el Partido Revolucionario Democrático, el PRD, toda vez que tuvo un directorio nacional en el cual, por lo que pude escuchar hace un momento en las entrevistas que hicieron allí en el directorio, este directorio procura marcar una especie de hoja de ruta de cara a lo que ellos tendrán que hacer, que es el Congreso Nacional, para elegir nuevas autoridades o reelegir si fuera el caso. Lo cierto es que un directorio con niveles de expectativas también periodísticas, toda vez que estamos hablando no solamente del partido de mayor adherentes en el país, sino el partido que hoy por hoy pues gobierna, y desde la posición de gobierno procura llevar adelante una serie de estrategias, de planes, de programas y demás. Ya tenemos comunicación justamente con don Pedro Miguel González, secretario general del partido PRD. Pedro Miguel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. Oiga, buenos días, Edwin. Buenos días a todos los miembros del panel y a toda la audiencia. Pero Miguel, ¿cómo debemos los panameños, para comenzar, como dice el otro desde el principio, cómo debemos los panameños entender este evento de este fin de semana? ¿Está previsto por el estatuto? ¿No tiene ninguna condición extraordinaria? ¿Es algo normal? Bueno, lo que ocurrió el día sábado es algo que está previsto en el estatuto. Quien tiene la facultad de hacer la convocatoria al Congreso Ordinario del partido es el Directorio Nacional. Antes de eso, el día 13 de mayo, el Consejo Directivo Nacional, que es una instancia que reúne tanto a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional como a los presidentes de las 26 áreas de organización y de los frentes sectoriales de masa, una instancia que tiene alrededor de 38 personas, tomó la decisión de plantearle al Directorio Nacional una hoja de ruta para la reorganización. Ahora, lo que está dentro de las competencias del directorio son tres aspectos fundamentales. Primero, fijarle una fecha al Congreso, ya se hizo, será el próximo domingo 15 de mayo. Lo segundo es elegir al 50% del comité organizador del Congreso, el otro 50% le compete al Consejo Directivo Nacional, se hizo el día jueves 16, y el día sábado ya se completó ese comité, y determinar también la cantidad de delegados al Congreso, y decidió el directorio mantener la cifra en 4.200 delegados. Eso es básicamente lo que se hizo, fue ya fijarle una fecha. Ahora corresponde a las instancias que establece el estatuto y que establece la ley ahora a partir del año 2017. Ello corresponde a la Comisión de Elecciones del partido y al Tribunal Electoral fijar el resto de la hoja de ruta, es decir, establecer un calendario electoral interno ajustado a lo que establece el estatuto y a lo que establece la ley. Sin embargo, el partido PRD, como dije hace un momento, pues es el partido, no solamente el de mayor adherentes en este país, sino el partido que gobierna. En ese sentido, escuché en una de las entrevistas que dio Pedro Miguel González en su calidad de secretario general, diciendo pues que el partido PRD es el único que está en condiciones de hacer la defensa de los intereses nacionales. ¿Qué tema hay dando vuelta que a Pedro Miguel González hace ese planteamiento de defensa de los intereses nacionales? Sí, nosotros largamente luchamos casi un siglo para conseguir ser soberanos, no solo en lo que fue la zona del canal y tener la administración del mismo, sino ser soberanos en cuanto a los recursos naturales del país. Y lo que ha ocurrido por la aplicación de políticas públicas neoliberales, no en Panamá, en el mundo occidental al menos, y en buena parte del resto del planeta, es que en el caso nuestro, una serie de competencias que otrora tuvo el Estado, sectores estratégicos del desarrollo nacional, fueron transferidos no solo al capital privado, sino principalmente en Panamá al capital privado transnacional.
Te hablo de los puertos, te hablo de las telecomunicaciones, de la energía, y con un valor o un peso específico desde el punto de vista económico mucho mayor, la minería. Las reservas mineras que Panamá tiene son extraordinarias y lamentablemente estamos limitados, primero por un marco regulatorio anacrónico como lo es el actual Código Minero, que data de la década del 40 del siglo pasado. Y por otro lado, por un contrato ley que pudo haber obedecido a condiciones económicas muy diferentes a las que vivimos en el día de hoy, con respecto sobre todo a la explotación del cobre, y que limitan a tal punto de que, bueno, el país ya lo sabe, se ha dicho por todas partes, el año pasado, en medio de la pandemia, en un año de gran recesión económica mundial, la empresa minera, según sus propias cifras, vendió de nuestros recursos minerales 1.400 millones de dólares en un solo año, de los cuales a Panamá solo le correspondieron 28 millones. Entonces, ¿cómo puede una nación, cómo puede un país, una nación, un pueblo, desarrollarse, tener un sistema de salud, un sistema educativo como corresponde para dar el salto a ser un país de primer mundo, con tantas limitaciones económicas? Si no fortalecemos financieramente al Estado de vuelta, primero garantizando que todos los concesionarios en todos los sectores que mencioné hace un rato cumplan con lo que establecen los acuerdos. Ellos se las han arreglado durante casi 25 años para esquilmar a la nación panameña, subcontratando a empresas filiales, reduciendo al mínimo las utilidades en aquellas empresas donde el Estado tiene una participación, y gobierno tras gobierno se las han arreglado para salirse con la suya. Eso por un lado. Y por otro lado, el vencimiento de los periodos de contrato de ley, conseguir mejores condiciones que las que se negociaron hace 25 años cuando estábamos en pañales, si se quiere. Pero después de 25 años, después de toda la experiencia que hemos tenido con todos estos sectores, tanto puertos como telecomunicaciones como energía, y ahora con el tema minero, yo creo que Panamá ya está en la condición de conseguir una mejor relación. Y pondero positivamente las palabras del presidente de la República el día 31 de agosto, el día antes de que se instalara ya formalmente la negociación con la empresa minera Panamá, y las que reiteró el día sábado en el Directorio Nacional del partido, de que debe haber una nueva relación contractual con la empresa que garantice que Panamá reciba lo justo por la explotación de sus recursos minerales. Pero que además, se ajuste cualquier explotación que haya de esta naturaleza en Panamá a las normas internacionales de conservación del medio ambiente, que están fundamentadas en convenios internacionales de los cuales Panamá también es suscriptor. Pero Miguel, en ocasiones yo escucho a panameños decir es que la misma gente de los partidos nos confunden. Dicen una cosa en el gobierno, dicen otra cosa en la oposición. Por ejemplo, este tema de los puertos, de la mina, de, ¿cómo se llama el otro? De telecomunicaciones, todo eso fue durante la administración PRD. Correcto. De Pérez Valladares. Dicho sea de paso, si algo yo le reconozco a la administración de Pérez Valladares, es que cambió buena parte del modelo económico del país durante ese quinquenio. Pero entonces ahora veo que como que se quejan de aquello, si fue el mismo PRD que lo hizo. Bueno, Edwin, tú eres, yo creo que hasta un poquito más veterano que yo en política. Bueno, tú sabes cómo fue todo esto en la etapa post-invasión, sobre todo en la crisis que vimos a finales de los 80, se postergó el programa de ajustes estructurales que se aplicó en toda América Latina, desde Chile hasta México. Y cuando nos tocó a nosotros hacerlo, primero un gobierno relativamente débil como lo era el gobierno del presidente Endara no tuvo, sobre todo cuando expulsó a la democracia cristiana del poder en el año 91, no tuvo mayoría en la asamblea. Y bueno, impulsó, eso sí, una ley de privatizaciones que comprometió al Estado con los organismos financieros internacionales. Cuando llega el doctor Pérez Valladares, lo que se hizo fue una reestructuración distinta a lo que ocurrió en los países que mencioné hace un rato.
Y el Estado se preservó casi el 50% del patrimonio de cada una de esas empresas de servicio público, hablando de telecomunicaciones y energía. Pero ¿de qué nos ha servido tener eso? Los estados financieros de Cable & Wireless o de cualquier empresa de servicio público son los secretos mejores guardados en Panamá. ¿Qué tanto beneficio ha recibido el Estado de aquello? Bueno, se hizo con la mejor intervención. Nosotros ponderamos que el Estado ejerza su rol de fiscalización en cuanto al cumplimiento de esos acuerdos. Y en el caso de la minería, bueno, eran condiciones muy distintas las que existían, y Panamá sabía mucho menos de lo que sabe ahora, de lo estratégico que podía resultar, por ejemplo, el cobre hacia el futuro de la humanidad. La explotación minera hace 25 años de ese mineral, o de ese mineral metálico, era extremadamente costosa y con muy poco rédito. Actualmente es algo totalmente distinto. Por ponerte un ejemplo, hace un par de años, cuando el cobre estaba por el orden de los $2 por libra en el mercado internacional, el valor que se le asignó a esa reserva que está explotando Minera Panamá en el distrito de Donoso y ahora también de Omar Torrijos era del orden de los $200.000 millones. Ahora recientemente el cobre está por el orden de los $4.5 por libra en el mercado internacional y tiene un valor muy superior a los $400.000 millones. Es decir, 10 veces lo que es la deuda pública de Panamá. Sí te digo, nosotros, incluso en el tema de los puertos, hay una distancia enorme entre lo que acordó el gobierno de Pérez Valladares y lo que ocurrió a partir del gobierno de la señora Mireya Moscoso. Tú recordarás cuando estábamos en la asamblea en el año de 2001-2002, y a la señora Mireya Moscoso y a su ministro de Comercio se le ocurrió, a través de un decreto ministerial totalmente ilegal e inconstitucional, equiparar a ese puerto a la entrada del canal, que recibía instalaciones operativas en una posición estratégica que no tuvo ningún otro puerto en Panamá, versus los otros puertos que tuvieron que construir de la nada los mismos, y decidió equiparar las mismas condiciones. Y Panamá ha perdido año tras año una enorme cantidad de dinero que lamentablemente el audito que hizo la Contraloría General de la República en esta administración no logró determinar, porque en lugar de hacer un audito financiero como debió hacerse, se hizo un audito de cumplimiento de normas que, dicho sea de paso, fueron cambiadas a lo largo del tiempo, muy distintas a lo que ocurrió en el gobierno de Pérez Valladares. No te las voy a recordar todas porque no quiero alargarme en la pregunta, pero lo cierto del caso es que fue algo muy distinto lo que se prometió, lo que se pactó, lo que se acordó en el año 96-97 a lo que ocurrió al menos en los últimos más de 20 años y a lo que va a seguir ocurriendo durante los próximos 25 años, porque tampoco, como panameño y como torrijista, me siento satisfecho con la negociación que hizo el equipo de la actual administración. Creo que pudieron haber hecho mucho más, y creo que uno de los aspectos que más afectó o que debilitó la posición de Panamá en esa mesa de negociación con la empresa administradora de los puertos de Balboa y de Cristóbal fue ese audito desafortunado de la Contraloría General de la República. El PRD tiene, tal como lo tuvo en las elecciones, el control del órgano ejecutivo, tiene la mayoría legislativa, y siente entonces Pedro Miguel González que todos estos temas podrán avanzar con una puesta en común del legislativo y ejecutivo teniendo el control de ambos órganos. Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que la pandemia ha establecido limitaciones en muchos aspectos. Ha sido una especie de freno de una serie de decisiones estratégicas que habría que adoptar, pero al mismo tiempo la pandemia es una oportunidad en Panamá y en el mundo. Yo creo que ha revelado las grandes falencias que tiene nuestro modelo de desarrollo económico, que genera crecimiento, pero mucha inequidad. Y en el PRD creo que hoy hay más conciencia de lo que había antes. Creo que en el pueblo panameño también la hay. Mucha más conciencia de la que había antes
Pero Miguel, es que eso hay que explicárselo al Pero ministro. sí, Es lo que ayer viajé, Flor. Desastre. Las calles de todo el país Panamá están desbaratadas Sí, y la pandemia dio la oportunidad de poder trabajar en eso de las calles y No lo hicieron. nada, todavía nada. Bueno. Casualmente yo le quería preguntar al señor Pedro Miguel González sobre ese congreso del sábado y el directorio, perdón, y el discurso del presidente. Él dijo o pidió respaldo a su partido para seguir gobernando en unidad, pero también le pidió a sus copartidarios que resten importancia a las críticas de los adversarios políticos. La pregunta es, ¿ustedes a lo interno del PRD realmente creen que las críticas solamente vienen de los adversarios políticos? no, yo creo que nosotros tenemos una sociedad cada vez más informada y una sociedad cada vez más crítica. Yo creo que eso es positivo. Cuesta a veces, cuando uno está en el gobierno, poder ver las cosas de forma objetiva. Y muchas veces, pues, quienes dirigen, y no ahora, ocurre con todos los gobiernos, hay una especie de entorno que va creando una burbuja alrededor de los gobernantes que los limita para poder ver con objetividad las cosas que ocurren. La habilidad que tenga en un momento determinado un presidente o un dirigente de poder informarse por distintas vías es lo que puede garantizar su mayor acierto en las decisiones que tome. Yo pondero positivamente todas las críticas que se hacen. Es más, de hecho, la marcha que se hizo con un gran sesgo político, es cierto, la semana pasada creo que tiene fundamento, creo que tiene base en una gran insatisfacción social que hay en todos los aspectos. Pero el presidente parece creo que el Estado, creo que el gobierno debe ponerle mucha atención a todo lo que está ocurriendo con él. Es que ese es el punto, yo creo que los gobiernos no pueden tener los oídos y los ojos tapados, ¿no? Y hay una realidad, hay un sector de la sociedad, al margen del planteamiento político partidista de oposición versus gobierno, hay un sector de la sociedad que se está quejando de varios, son eslabones de una misma cadena. Ignorar eso creo que sería una tontería, pero bueno. Es un desgaste sistemático de la clase política panameña. Y bueno, creo que es un fenómeno también casi que global. Cuando tú la política, y es parte del modelo que nosotros quisiéramos superar, es cuando tú ves la política como la oportunidad para hacer negocios, en lugar de un servicio público, ocurren las cosas como lo que ocurrieron en el pasado, y pudiera haber también dentro de nuestro propio gobierno gente que tiene ese chip. No es necesariamente el chip del torrijismo o lo que nosotros históricamente hemos promovido. Cuando tú ves lo que ocurrió en la década del 70 con tan pocos recursos y la gran transformación que hubo, se debió precisamente a eso, a que hubo gente en la conducción del gobierno que utilizó los recursos del Estado para el desarrollo nacional y no para apuntalar sus negocios, como ha ocurrido con los recientes gobiernos. Y ese desgaste que ha venido, se iba acumulando, recae también sobre quienes ejercemos o quienes ejercen el poder en este momento. Pero, secretario, usted dice algo que es válido, ¿no? Usted dice, quien está en el gobierno tal vez no tiene una visión objetiva frente a lo que está ocurriendo en el país, pero usted no está en el gobierno, entonces seguramente usted sí tiene una visión objetiva de lo que está ocurriendo con el Ejecutivo. Y hablemos claro. ¿Cuáles son las críticas que usted, como ciudadano y como secretario del PRD, le hace al presidente Laurentino Cortizo de su gestión? Sí, puede haber críticas, pero puntualmente, ¿en qué tiene que cambiar la gestión del gobierno de Laurentino Cortizo para al menos recuperar el rumbo o que el desgaste político no sea tan notorio? Para garantizar una gestión exitosa, más exitosa de lo que tenemos hasta el momento, algo similar a lo que pudo haber ocurrido con los gobiernos del doctor Pérez Valladares y de Martín Torrijos, el principal consejo que yo planteo es apoyar sus decisiones en la inteligencia colectiva. En la inteligencia colectiva de un partido que tiene una gran cantidad de profesionales y que además tiene una visión que compartió con importantes sectores de la sociedad sobre lo que debe ser el desarrollo estratégico del país. Y no es la primera vez que lo digo, Edwin, tú lo sabes. Yo creo que nos ha hecho falta en estos más de 2 años de gobierno mayor sinergia entre las estructuras del partido y
y el gobierno, y esperamos, porque a partir de lo que ocurrió el pasado sábado y de todo este proceso que viene, creo que hay un ambiente y una actitud de querer generar este ejercicio. Y con experiencia. Y con experiencia, pero no se está notando. ¿Dónde están esos profesionales? No los yo te voy a ser sincero. Yo pienso que el presidente debería considerar seriamente la reestructuración de su equipo de gobierno. Yo creo que él tiene en el PRD gente con mucha mayor capacidad que lo que han demostrado en estos 2 años muchos de los actores. Pero hay algo que a nosotros aquí en la mesa de trabajo nos llama muchísimo la atención, porque justamente, como acaba de decir Flor, a veces no es el PRD que muchos vimos actuando en el gobierno de Pérez Valladares y en el gobierno de Martín Torrijos. Y hablamos en ese caso, Flor, el caso de la lotería. O sea, correcto. El PRD, cuando ha tenido un problema político, incluso con un miembro del PRD, y le dice, oye, llegó el momento de retirarte porque estás generando un problema político para la gestión de gobierno, y lo retiraba. Acá, la lotería le ha generado un escándalo de marca mayor al gobierno, y en la lotería no pasa nada. No pasó nada. Y ni siquiera son PRD. Entonces uno se queda ahí, pero ¿qué pasó? Ese no es el partido que uno veía que accionaba rápidamente cuando algo le estaba generando un desgaste político más acelerado de lo normal. Y así vemos como en otras áreas tampoco pasa nada. Es un hecho muy curioso eso, ¿no? O sea, parece que todo cambia, bueno, sí, incluyendo el estilo, ¿no? El estilo. Finalmente, Pedro Miguel, el vicepresidente de la República anunció su aspiración, su doble aspiración, a ser secretario general del partido en el próximo Congreso, e incluso a una candidatura, una eventual candidatura presidencial hacia el 2024. ¿Pedro Miguel González aspira a la reelección o ya se está retirando de la Secretaría General? Bueno, yo he visto un video donde hay un grupo de compañeros gritando, bueno, un compañero, cuyo nombre me reservo, gritando 5 años más en medio del momento en que el vicepresidente saludaba a miembros del directorio, pero no me consta que él haya formal y oficialmente dicho que aspira a la Secretaría General. ¿Tú pudieras en esta entrevista confirmarme que eso ocurrió? ¿Tú pudieras confirmarme que bueno, me has sembrado la duda porque yo lo vi en las redes. Yo no vi. Sí, yo creo que él todavía no ha hecho ese planteamiento. Pero como te lo he dicho a ti en otras entrevistas, y él lo sabe perfectamente bien, yo creo que sería un error garrafal de su parte aspirar o comprometerse, si tiene la aspiración de ser candidato presidencial, de correr para ese cargo en este Congreso. Nosotros, o particularmente quien les habla, puede vencer con relativa facilidad al doctor Ernesto Pérez Valladares en el último Congreso, precisamente porque la aspiración de él era muy similar. Él quería repetir, reeditar lo que había ocurrido 25 años antes en circunstancias muy distintas. Él quería ser el secretario general del partido y desde la conducción del partido anular cualquier competencia para ser él el candidato presidencial en el año 2019. Y todo aquel compañero o compañera del partido delegado al Congreso que pensaba de una manera distinta, decidió apoyarme. Entonces, en este caso, lo que no se le permitió al doctor Pérez Valladares, luego de todos los análisis que hicimos al interno del partido, que vimos que la candidatura presidencial se convirtió en una especie de manzana de la discordia, de elemento de desunión, se lo vamos a permitir a él, porque es el vicepresidente de la República, o porque tiene el respaldo de la actual administración, yo no creo. Si él corre para secretario general, tiene que derrotarme. Tendrá que derrotarme en un congreso en el que tendremos la oportunidad de hablar con todos los actores de su momento. Si por el contrario pensamos en el progreso, el avance del partido, de retornarlo a lo que debiera ser, más allá de un partido clientelista y electoral en el que nos convertimos con el paso de los tiempos, como el resto de los partidos políticos, volvemos a ser ese partido programático, doctrinario, permanente, en oposición y gobierno, capaz de opinar sobre los grandes temas nacionales e impulsar la transformación nacional. Si nosotros logramos eso, yo pudiera hacer un consenso para mantener una conducción de carácter institucional del partido. Yo pudiera considerar no estar en la dirección del partido. No es necesario. Es más, de hecho, en la vuelta pasada, mi propuesta
tanto al diputado Robinson, que era el presidente del partido, como al doctor Pérez Valladares, es que no corriéramos ninguno de los tres y que nos pusiéramos de acuerdo en una dirección institucional. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en un seno de consenso, promoviendo la renovación, pero garantizando que los que vayan a esa dirección política no vayan en función de un proyecto político unipersonal electoral, sino de carácter institucional, yo consideraría seriamente no participar de esa dirección política, pero tienen que darse esas condiciones. Y te reitero, si lo que se pretende es convertir de vuelta al PRD una especie de maquinaria electoral, de plataforma electoral para aspiraciones individuales, bueno, tendremos que ser consecuentes con lo que planteamos hace 5 años o hace 10 años atrás, porque lo que ocurrió en el año 2016 fue un enfrentamiento entre ese partido electoral y clientelista que somos y el partido institucional, programático, doctrinario que queremos ser. Ya había ocurrido en el año 2012. En el 2012 triunfó el electoralismo. En el 2016 triunfó la institucionalidad del partido, fue lo que nos permitió cohesionarnos nuevamente y fue lo que nos permitió regresar al poder. Habrá que ver si en este tercer asalto, si se quiere, que gana el electoralismo o gana la institucionalidad del partido, y yo sigo apostando por la institucionalidad. En principio, Pedro Miguel González estaría aspirando a reelegirse, sin embargo, está dispuesto a buscar un acuerdo institucional. Y si así es, así es. No estar en la dirección, no está, pero sí es un acuerdo institucional. Bien. Así es. Don Pedro Miguel González, muchas gracias por darnos este tiempo. Que tiene otros compromisos. Gracias a ustedes por la oportunidad. 7:31 minutos, señor Gonzalo, señora Flor.